Buenas tardes. Este es el Dr. Timothy Emmerich with Harvest Evangelistic Association. Bienvenido y gracias por participar con nosotros en este estudio. Si puedes, por favor, ir por su Biblia para que puedas estudiar la palabra de Dios conmigo, porque es muy importante que usted tiene su Biblia. Esta enseñanza, como todas las enseñanzas, está en nuestro sitio de web, harvestevangelisticassociation.com, y puedes encontrar este escrito en ese modo que lo puedes copiar y pasar con otra gente o enviar estos videos a otras personas del trabajo, amigos, familia, etc. Ok. Nosotros esta vez vamos a estar estudiando el tema que se llama el mismo viejo pensamiento son los mismos viejos resultados. Déjame repetir eso. El mismo viejo pensamiento produce los mismos viejos resultados. Esta enseñanza es muy importante para ayudar a nosotros a entender que tenemos que renovar nuestra mente. Si no estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a vivir una vida fracasada. ¿Okay? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos vivir en una vida en abundancia. Este es el clave, la llave de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero tenemos tarea. Y la tarea es de meditar, ¿verdad? Porque renovar la mente, meditar en las promesas del Señor, la palabra del Señor, hablar la palabra del Señor y vivir la palabra del Señor. Claro que va a haber momentos que vamos a tomar 3 pasos adelante y 2 para atrás, pero solamente tenemos que repetirnos, decir, Señor, perdóname y seguir adelante. No deja, el diablo usa condenación cuando fallamos. Cuando uno falla, no corres de la cruz, corre a la cruz. Ok. Ahora, la mente de muchas personas en Cristo Jesús está regida por los 5 sentidos. Y eso es muy importante entender que Dios dice que tenemos que acercar a Él por fe, no por los 5 sentidos. Mucha gente dice que si gritan mucho, que Dios lo va a dar atención. Si lloran mucho, Dios va a dar la atención. ¿Verdad? Dios no está sordo y Dios no está ciego. Entonces, si nosotros acercamos al Señor en fe en su palabra, lo vamos a tener lo que nosotros necesitamos. Y si no tienes los resultados de sus peticiones, tienes que evaluar tu vida. Si estás caminando en amor o no estás caminando en amor. Porque cada vez que salimos de amor, estamos caminando en la oscuridad. Bien. La mente no renovada siempre está en guerra con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros 5 sentidos, si tenemos la promesa de sanidad, por supuesto, y el doctor o los vecinos o alguien o el mismo cuerpo de uno dice que no estamos sanos, tenemos que clamar la palabra de Dios y no da lugar a la carne, no da lugar a lo que está diciendo el cuerpo, no da lugar a lo que está haciendo la otra gente. Yo no estoy diciendo la enfermedad o lo que sea que solamente está en la mente, no atacan nuestros cuerpos. Pero Dios nos ha dado la fórmula, las armas que nosotros necesitamos para resistir la opresión del diablo. Porque dice en Hechos 10:38, Jesucristo, ungido del Espíritu Santo, fue haciendo bien con la gente, sanando todos los enfermos de la opresión de Satanás. Hechos 10:38, puedes leer eso. Gente así, que no tiene su mente renovada, sí, son salvos, pero siempre están peleando con duda, no son creyentes, son personas que dudan. Dice, no creen la palabra de Dios. Siempre están orando por fe, pero nunca llegan a tener fe. Porque la fe no es por la oración. La fe es por meditando en la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios. La fe viene por oír, confesar la palabra de Dios. La mente no renovada siempre está luchando para tener fe, pero siempre está confesando fracaso y está hablando de duda.
diciendo que sí creen la palabra de Dios, pero su confesión, la manera que ellos hablan y la acción de sus vidas niega lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a estar estudiando qué tan importante de ser personas que estamos basados en la palabra de Dios. Dios quiere que puedas tener una vida victoriosa en Cristo. Dios no quiere que vives en el pasado. Hay mucha gente que vive en el pasado, muchas iglesias que hemos visitado, muchas personas que estamos aconsejando, ha pasado cosas difíciles en el pasado, yo también, muchas personas han pasado cosas muy difíciles en el pasado, pero no pueden soltar el pasado. Y si no puedes soltar el pasado y perdonar, ¿verdad? Las personas que te han hecho daño, o quizás tú has hecho daño, si no puedes hacer eso, entonces no puedes tener una presente en un futuro victorioso. ¿Okay? Nunca los ven actuando en la palabra de Dios, personas que siempre están quejando, renegando, llorando, ¿verdad? Todas esas cosas, pero no están actuando en la palabra de Dios. La clave para recordar es pensar en la palabra, confesar la palabra de Dios y actuar o vivir según la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando esto. ¿Cuántos cristianos siguen actuando como bebés porque la palabra de Dios no es número uno en sus vidas? Ustedes no pueden imaginar cuántas personas nosotros hablamos con gente en la iglesia, con gente que dicen que conocen a Cristo, que van a los cultos, lo que sea, pero siempre están confesando lo negativo. Y no creen en la palabra de Dios. Y cuando uno da la fórmula que estamos dando, dice, bueno, no sé qué puedo hacerlo. Y le dije, bueno, la palabra de Dios, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo. Entonces, ¿Dios está mintiendo o tú no quieres? Entonces, poniéndolos en una esquina así, tienen que decidir si Dios es un mentiroso y no podemos creer en su palabra, o nosotros estamos fracasando en la manera que estamos viviendo. Sus prioridades están mezclados por lo que sus vidas están mezcladas. Si no, mira, si la palabra de Dios no es número uno en sus vidas, no puede pensar bien, no puede analizar bien, no pueden vivir bien. ¿Cuántas personas estamos en consejería, verdad? Y personas que están siendo atacados de diferentes maneras y lo enseñamos lo que dice la palabra de Dios, cómo resistir, cómo actuar, qué debe que ser su confesión. Y lo niegan, son muy necios. Y eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que puedas tener una vida victoriosa. Y Dios ha hecho todo la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas, las riendas de la palabra y seguir adelante. Pero hay muchas personas que quieren vivir como víctimas. Y en el reino de Dios no hay víctimas. Tienes que dejar el pasado y agarrar las promesas de Dios para el presente, para que puedas tener un poderoso futuro. ¿Okay? Muchos cristianos no saben lo que son en Cristo Jesús. No puedes imaginar, yo preguntando, mi esposa preguntando a personas, si te mueres en este momento, personas en la iglesia, ¿dónde vas? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Eres cristiano? Sí, pero no sé. ¿Y quién tiene la culpa? Quizás los que están enseñando el liderazgo, que realmente no están enseñando la palabra de Dios, está haciendo una religión o muchas emociones, o se ve muy religioso que gritan y lloran y bailan y corren y muchas cosas, pero cuando están enfrentando dificultades, fracasan, porque es puro fantasía, es una payasada que están haciendo, tratando de impresionar a todos, pero Dios no está impresionado. Dios quiere que nosotros usamos nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Ok. Dios dice que estamos completos en Él y no nos falta nada. Y hay muchos cristianos que siempre están faltando. No saben qué hacer, no saben. Y mira, la palabra de Dios es una luz en nuestro camino. En este mundo que hay mucho caos, hay muchos problemas, hay muchas situaciones, hay muchas cosas que están sucediendo. Y en vez que tomar la palabra de Dios, lo que ellos toman es consejos de personas, aunque ni si son cristianos.
van con brujos o brujas pidiendo que saber su futuro. Y la palabra de Dios dice, eso es una abominación a Dios. Dios nos ha dado la palabra para que pueda enseñar a nosotros cómo vivir por Él. Okay. En Efesios 2:10 dice, Colosenses 2:10, abre su Biblia ahí, dice, vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Y Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Y Él ha dado toda autoridad a la iglesia para hacer su trabajo aquí en la tierra. Él dijo, ir y predicar, no ir a llorar, no ir a quejar, no ir a renegar, no ir a criticar, ir y predicar el evangelio, sanando a los enfermos, poniendo las manos sobre la gente, liberándolos de demonios, hablando nuevas lenguas. Eso es el evangelio. Ese es el evangelio. Predicando Cristo y Cristo crucificado y resucitado. Dice en esta escritura que te voy a dar, le he dado otras veces en otros estudios, pero quiero que lo pueden, por favor, apúntalo y escucha bien. Es en 2 de Pedro, capítulo 1, 2 a 4. Mira lo que dice, 2 de Pedro 1, 2 a 4. Demasiado importante, pone mucha atención. Dice, que la gracia y la paz os sea multiplicada, gracia y paz sea multiplicada mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz va a ser multiplicada en tu vida con su conocimiento de Dios Padre y Jesucristo. ¿Cómo? Leyendo la palabra, meditando la palabra, confesando la palabra, viviendo la palabra. Vas a tener paz y vas a tener la gracia que necesitas, y vamos a estudiar esas dos palabras. Todo lo que necesitas, mira lo que dice. Su divino poder nos ha dado todo lo necesario para la vida. Todo lo que necesitas lo tienes en Cristo Jesús para esta vida y para la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Dios, en su amor, nos ha dado la fórmula, la manera de tener una vida en abundancia y de no faltar nada. Dice que estamos completos en Él a través de conociendo la palabra de Dios. Por esta vida y de vivir una vida santa. De saber cuál es la voluntad de Dios, de vivir como Dios quiere. Mira lo que dice. Por estas nos ha dado preciosas palabras, las promesas, ¿verdad? Para que por medio de ellas podáis participar en la naturaleza divina cuando naces de nuevo. Romanos 10:9, ¿verdad? Confesar con tu boca que el Señor es tu Señor y serás salvo, ¿verdad? Creer y hablar, creer y hablar, creer y hablar. Así recibiste su salvación. Y todas las cosas que necesitas, vas a recibirlo así del Señor. Creer y hablar. Pero muchas personas, vamos a ver, están como Tomás, dicen, yo no voy a creer hasta que lo veo. Y quieren las bendiciones de Abraham, quieren todo, sanidad y lo demás, pero dicen, yo no lo voy a creer hasta que lo veo. Y cuando el Señor apareció con Tomás, Él le dijo, qué buena onda que eres. No, dijo, Tomás, tú crees porque me has visto, me has tocado, pero bendito, maduro, bendecidos son los que ven, los que creen sin ver. Vamos a seguir. Por la naturaleza divina, escapando la corrupción, el caos, la maldad, de todo lo que está sucediendo en el mundo a causa de los malos deseos. Siempre el diablo está luchando para cambiar nuestra mente, para quitar nuestros ojos de Cristo, para que nosotros vemos los problemas en vez que ve qué tan grande es Dios. Gente quiere hablar de todo lo demás cosas, de su prójimo, de su pastor, de la iglesia, de un hermano que le ha ofendido, que le ha causado quizás hace años atrás. Y es toda la cosa, es todo lo que pueden hablar. Cuando Dios dice, olvida, perdona y sigue adelante.
Y dice aquí que Dios nos ha dado todo lo necesario para esta vida y para vivir una vida santa. Ok, ¿qué es gracia? Gracia, según la palabra en griego, es la habilidad de Dios de dar a través del entendimiento en su palabra las provisiones necesarias para hacer su voluntad. Dios no te va a llamar a hacer nada sin te va a dar primero lo que necesitas. Otra vez voy a dar mi testimonio. En 1900 yo venía al Cristo en 1972. Nací de nuevo en 1972. Empecé a estudiar la palabra de Dios luego. Tengo una diploma en mi oficina por los Kenneth Hagin Ministries y empecé a estudiar y pasé en el instituto por 2 años y seguía estudiando con 2 licenciaturas, 2 maestrías y mi doctorado en psicología. Okay. En 74, los hermanos de la iglesia, el Señor lo ha estado poniendo en mi corazón, que Dios me ha llamado a predicar a los hispanos. Y cuando fui con ellos, fue confirmado por ellos. Yo le dije, pues está bien, yo estoy dispuesto, pero yo no hablo español. Pusieron sus manos sobre mí otra vez. Dios me dio el idioma español. Nunca he estudiado español. Nunca he tomado una clase en español. Puedo leer, escribir y hablar en español. ¿Cómo? Y bíblicamente te voy a enseñar en Hechos capítulo 1, cuando los 120 bajó del aposento alto, estaba hablando en lenguas angélicas, en lenguas espirituales a Dios, y también empezó, porque solamente eran judíos, y toda la gente que estaba en Jerusalén venía de otros lugares, con sus propios idiomas, y esos 120 personas estaban predicando el evangelio en lenguaje de esa gente. Dios da lenguas humanas y Dios da lenguas angélicas. Dios me llamó a predicar a los hispanos, Dios me dio el idioma. Ok. Paz, otra vez, el mundo ofrece caos. Pero ¿cuántos cristianos creen más de que lo dice ciertas personas en vez que lo que dice la palabra de Dios? Todo lo que estoy enseñando, este mensaje de fe, esta manera de caminar, es para liberarte, para que puedas tener éxito, para que puedas triunfar sobre el demonio, para que no vas a estar confundido, para que no vas a estar triste, en depresión y con diferentes enfermedades. Dice la palabra de Dios que como Cristo es, en 1 de Juan capítulo 4, como Cristo es ahorita, sentado sobre su trono al lado del Padre, y se sentó porque su palabra ya estaba hecha. Lo que Cristo está ahorita, dice, así debemos que estar en este mundo. Cristo no tiene COVID, Cristo no tiene cáncer, Cristo no está deprimido, Cristo no está con pensamientos de suicidio, ¿verdad? Él no quiere dañar a nadie. Y como Él es ahorita, y toda su bondad, toda su gracia, todo su perdón, así debemos que ser en este mundo. Pero tristemente la iglesia no agarra la onda. La iglesia quiere vivir en el pasado y quiere vivir a lo que dice la gente. Y se llenan la cabeza con mucha duda, con mucho caos, con mucha crítica, con falta de perdón, con resentimiento y lo demás. Y todavía siguen en el pasado. Personas que viven en el pasado por años y no han podido soltar. Pues yo me acuerdo, una señora me dijo, yo me recuerdo cuando esta persona me hizo una cosa muy grande hace 30 años. Le dije, perdónalo. Oh, lo he perdonado. No, no lo has perdonado porque sigue hablando de eso. Perdona y olvida y sigue adelante. Orar por tus enemigos. Bendecir los que te están persiguiendo. Hay mucha gente que viene contra nosotros, el ministerio de fe. Porque el diablo, ¿verdad? El diablo odia a nosotros porque estamos predicando las llaves de la victoria. Pero la gente quiere echar la culpa a Dios cuando no reciben sus promesas o la culpa al diablo. Yo le digo, ¿sabes qué? La razón que no estás viviendo en éxito, dice, ¿por qué? Ve la persona en el espejo. Es tu propia culpa que no estás tomando las riendas de tu vida, las riendas de la palabra de Dios y vivir como dice la palabra de Dios.
¿Cuántas personas, vamos, se tiene una gran Biblia sobre su mesa para impresionar a nosotros cuando llegamos? Pero sus vidas están en desastre. Sus matrimonios están en desastre. Sus hijos están en desastre. Están viviendo fracasados. Qué triste. El Padre no quiere eso. El diablo sí. El Padre no quiere eso. El Padre nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida. Segundo de Pedro, capítulo 1, 2 a 4. Para esta vida y saber cómo vivir como Dios quiere. La forma que pensamos es la forma que vamos a hablar. Y por tus palabras vas a ser justificada, significa confirmando la palabra de Dios, o vas a ser condenada. No puedes hablar duda y recibir bendición. No puedes hablar duda y recibir lo que necesitas financieramente. No puedes hablar duda y recibir sanidad. No puedes. La manera que piensas es la manera que vas a hablar. Y la manera que hablas es la manera que vas a vivir. Y si estás hablando las cosas de Dios, eso que vas a recibir. Mucha gente quiere hablar de sus problemas en vez que hablar sobre el Señor, que Él nos rescata de todos nuestros problemas. ¿Okay? Dice en Santiago 1, 5 a 7, muy importante esta escritura. Este es Santiago hablando con la iglesia. ¿Y por qué estaba hablando esto? Porque había mucha gente en la iglesia, como hay hoy en este día, que tienen doble ánimo. En un momento está bien, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé lo que puede hacer, y lágrimas, y quejas, y gritos, y renegando. Pero mira lo que dice Santiago. Ahora bien, si a alguno de ustedes falta sabiduría, que se le pida a Dios, que da con generosidad, y le dará. Porque todo que pide con fe, pero que pide con fe sin dudar. Sin dudar. Puedes dudar en tu mente, el diablo está atacando tu mente, pero lo que sabe de tu boca debe que ser fe, palabras de fe. Mira, muchos pensamientos llegan con uno. Pero si tú no los confiesas, sea bien o mal, se mueren. Déjame repetir eso. Muchos pensamientos llegan a tu mente, pero no tienes que hablar lo que estás pensando si está mal. Martín Lutero una vez se levantó en medio de la noche porque sintió una presencia y miró al pie de su cama y ahí estaba Satanás, el diablo. Dijo, oh, solamente eres tú. Y agarró su cobija y se fue a dormir. No tienes que tener temor del diablo. El diablo es un mentiroso, no tiene dientes. Cristo lo ganó. Tenemos la victoria en Cristo. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Rechaza el diablo en el nombre de Cristo Jesús. Rechaza esos pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Porque el que duda es como el mar, empujada y sacudida por el viento. No sé si has estado en un bote, ¿verdad? Un barco, ¿verdad? Que viene una tormenta y el barco está moviendo. Pues así son muchas personas, muchos cristianos. En la iglesia dicen sí, en el mundo dicen no sé, ¿verdad? Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Esa persona no debe que esperar recibir nada del Señor. Esa persona no debe que esperar recibir nada del Señor. ¿Por qué? Porque lo que crees lo estás contradiciendo en la manera que estás hablando. No puedes hablar, no puedes pensar en fe y hablar duda. Hay personas que dicen que claro que creo en la palabra de Dios, pero no hay peros. No hay peros. ¿Lo crees o no lo crees? Y si lo crees, vas a hablar así. Y si vas a hablar, vas a vivir así. Si el Señor dice perdona, perdona. No guarda resentimiento. El diablo te da foto, lo que sea de esa situación. Dice, Señor diablo, en el nombre de Cristo Jesús, ya he perdonado a esa persona. No voy a pensar más en eso. Voy a seguir adelante. Quítate de mí en el nombre de Cristo Jesús. Cristo mismo tuvo que hablar con el diablo con la palabra. Ok.
Este carta en Santiago es un ejemplo perfecto de muchos en el cuerpo de Cristo, muchos en la iglesia. Otra vez, quieren las bendiciones de Abraham, pero con la fe de Tomás. Y recuerda cuando el Señor Jesucristo llegó con Tomás, Él no dijo, oh sí, yo entiendo que la vida es difícil. No hay problema. No te preocupes. No, dijo, Tomás, tú crees porque ves. Bendito, maduro, bendecidos son los que creer sin ver. Creer sin ver. Creer lo que dice la palabra de Dios y caminar como dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, la forma de pensar otra vez es la forma que vamos a hablar. Y la forma que vamos a hablar es la forma que vas a vivir. Por nuestras palabras somos justificados, tenemos las promesas del Señor. O por nuestras palabras somos condenados. Hablamos duda y vas a recibir fracaso. Hablas miedo, vas a recibir fracaso. Entiende esto. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y una mente sana. Y cada vez que el diablo quiere poner temor, reconoce que es un espíritu maligno que está atacando tu mente y tienes que hablar. Diablo es un mentiroso. El Señor nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Dice la palabra de Dios. Aquí está la escritura. Malas noticias. Te van a descantar toda la fábrica y no vas a tener jale. ¿Y cómo vas a comer? ¿Cómo vas a pagar la casa, tu carro, comida, etcétera? El hombre que recibe esas noticias no tiene temor porque tiene su corazón confiado en el Señor. El Señor dice, nunca nos va a dejar y nunca nos va a dejar. La batalla siempre va a estar en nuestra manera que estamos caminando porque estamos dando lugar a nuestros 5 sentidos. Cuando habla de la carne en griego, en Gálatas, 5:19. Cuando habla de la carne y también en Romanos 8, 5 a 7, sí. Cuando habla de la carne, habla de nuestros 5 sentidos. Porque siempre la mente, nuestros 5 sentidos es en guerra de la palabra, ¿verdad? Y dice en Romanos 8, dice, porque los que viven según la carne piensan las cosas de la carne, controladas por sus 5 sentidos. Siempre está en la televisión, siempre está en las noticias, siempre están, ¿verdad?, que dice la gente o la suegra o lo que sea. Pero nunca si dices, pues, ¿qué dice la palabra? Pues no sé. Bueno, así vas a tener fracaso porque no sabes. Dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento porque rechazan el conocimiento. Hay muchos cristianos que no quieren estudiar. Tenemos estudios gratis que enviamos en la cárcel, en las iglesias o lo que sea. Y muy poca gente toma ventaja de eso. Y es gratis, no estamos pidiendo nada. Nos ha costado cada libro para imprimirlo, enviarlo y lo que sea. Quizás nos cuesta $5 por todo, por la tinta, el papel y el tiempo y llevarlo al correo y lo que sea, ¿verdad? Y acabo de mandar a la prisión que estamos llevando este domingo que viene, estamos llevando 15 libros porque de Romanos, porque van a comenzar un estudio bíblico en cada casa, como dicen ellos, ¿verdad? Donde está una cierta cantidad de presos, son 4 ¿verdad?, lugares donde van, y tenemos hombres ahí que ya están en la palabra de Dios, ya son maestros, hemos entrenado a ellos, estamos entregando la tarea para que ellos puedan entrenar a otros. Pero todo cuesta. Pero nunca has oído, ay, por favor, no tenemos dinero. Pues no, nosotros no dependemos de usted. Dependemos de Dios. Si Dios toca su corazón, es una cosa, pero nunca vas a oír nosotros llorando por feria, llorando por dinero. Nunca vas a oír de nosotros criticando gente, hablando contra iglesias o ministerios. Nunca. Porque caminando fuera de amor es caminando en la oscuridad. Ok. Pero entender que cuando estamos caminando en los 5 sentidos,
no podemos juzgar bien lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, renovar tu mente, renovar tu mente, renovar tu mente. Estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios para que puedas conocer la voluntad del Padre. Okay. Bueno, ya conocen el Romanos 12, 1 y 2. Vamos al siguiente. Una escritura importante es 2 de Corintios 10, 4 a 7. Okay. 2 de Corintios 10, 4 a 7. Yo estoy leyendo aquí en la Biblia ampliada, ¿okay? Porque lo da mucho más ejemplos. Pero abren ahí 2 de Corintios 10, 4 a 7. Luchamos con armas que no son que son diferentes de las que usan en el mundo, no meramente armas humanas, no de la carne, no de los 5 sentidos. Nuestras armas tienen poder de Dios para destruir los lugares fuertes del enemigo, plazas fuertes, fortalezas. Destruimos argumentos de la gente, filosofías, orgullo, pretensión, toda opinión que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pues mucha gente dice, pues yo no creo así. Realmente, si crees así o no crees así, eso depende de usted. Yo doy la palabra. Hay gente que se enojan con nosotros. ¿Cómo puedes decir que yo no tengo fe? Yo no estoy diciendo. Santiago dijo, si eres de doble ánimo, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, no tienes fe. Y no vas a recibir nada del Señor. Si estás guardando algo contra alguien, no vas a recibir nada del Señor. Ni tú mismo vas a ser perdonado. Si quieres recibir perdón, perdona. No sigue hablando, no sigue chismeando, no sigue hablando del pasado, no vive en el pasado. Rechaza el pasado, perdona. Y agarra las riendas de la vida, de la palabra de Dios y vivir por el presente para que tengas un futuro alegre, no seguir. Capturamos cada pensamiento, tomamos control de cada pensamiento de que entra en nuestra cabeza y lo hacemos obedecer a Cristo. Estamos listos para castigar cualquiera que no obedezca, pero primero queremos que obedezcan completamente la palabra de Dios. Y otra vez, este es un ejemplo de lo que pasa con la iglesia. La iglesia tenemos las armas. Las armas es capturar los pensamientos negativos. Y decir, no, en el nombre de Cristo, no. Yo no voy a pensar así, señor diablo. No. Si estoy sano, si estoy alegre, no tengo depresión, no quiero quitar mi vida. No necesito alcohol, no necesito drogas. No voy a estar manejando sobre mis 5 sentidos. Estoy manejando lo que dice la palabra de Dios. Cada situación que llega a nosotros, debes que decir qué debe que ser uno y ver el ejemplo de Cristo. ¿Okay? Pablo dice, después de mirar los hechos que los tienes, o estás mirando solo las apariencias externas. Mucha gente da mucho lugar a lo que ven. Pero muchas veces lo que estamos viendo, oyendo, está contradiciendo la palabra de Dios y es lo que hablamos. No, pues no sé, hay muchos Tomases. Pues no sé, porque no veo a Dios que está moviendo. Y Dios dice, yo estoy a tu lado. No hay nada que pueda separar nosotros del amor de Dios. Nada. Estamos completos en Él. Completamente completos. Y eso debe que salir de tu boca. No, pues que no tengo. Bueno, no tienes porque no quieres. Dice el Señor que tienes. No tengo trabajo. Da gracias a Dios por el trabajo que vas a tener. Llamar las cosas que no son. Llamar las cosas que no son. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso que dijo Abraham en Romanos 4. Él sabía que Dios, cuando prometió que iba a ser padre, que es padre de muchas naciones, Él dio gracias al Señor, glorificando al Señor, fortaleciendo en su fe. ¿Quieres fortalecer en tu fe? ¿Quieres tener fe de mucha bendición, de mucha fuerza? Da gracias al Señor. Antemano,
antemano por la promesa. Porque dice el Señor que estás completo. Dice el Señor que tienes suficiente amor, tienes suficiente poder, mayor que Él que está dentro de nosotros, que Él que está en el mundo, que no tenemos que tener temor, sino tenemos un espíritu de amor, de poder y una mente sana. Hay mucha gente que piensa muy torcidamente. ¿Por qué? Porque no están en la palabra, ¿verdad? Entonces, otra vez, debemos que juzgar todo lo que está pasando con nosotros, lo que dice la palabra de Dios. En Salmo 119, 1:5, dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies. Bien. La fe contradice las circunstancias. Déjeme decir eso. La fe contradice las circunstancias. Contradice los 5 sentidos. Los 5 sentidos, la mente de uno, la mente que no es renovada, es enemistad con Dios. Porque el diablo quiere manipular y meter falsas ideas en nuestras cabezas para que no creemos en el Señor. Mira, tomar control. Entender que Dios está a su lado. Él te ama. No tienes que tomar las riendas y poner la palabra de Dios en acción. Si vas al trabajo y estás quedando como un mecánico, y el jefe dice así debes que hacerlo, pero ya lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué crees que va a pasar? Te va a despedir. Porque no está haciendo las reglas. Pues en el reino de Dios hay reglas. La manera que piensas es la manera que hablas. La manera que hablas es la manera que vives. Y amar las cosas que no son como si fuesen. ¿Verdad? Entonces, nosotros entendemos qué es lo que falta en tu vida ahorita. ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas un trabajo? Quizás necesitas ser salvo. ¿Necesitas ser lleno del Espíritu Santo? Dios está aquí, sí, presente en esta enseñanza. Voy a orar por ti y quiero que abres tu corazón para que puedas recibir todo lo que Dios te quiere dar. Cierra tus ojos conmigo. Padre Santo, te doy gracias por cada uno que está escuchando esta enseñanza. Gracias, Padre Santo, que nosotros no vamos a pensar en las formas pasadas, pero vamos a pensar lo que dice tu palabra, llamar las cosas que no son como si fuesen. Señor, los que necesitan sanidad en sus cuerpos, yo pienso que hay unas personas que están, no sé, siento que están sintiendo un lado en su cuerpo, pienso que es el lado izquierdo con mucho dolor. Te digo sano en el nombre de Cristo Jesús. Hay una persona ahorita que está muy deprimido, y hablar contra ese espíritu de depresión. Te llamo libre en el nombre de Cristo. Te baño con la sangre de Cristo. Entrega su vida ahorita a Cristo. Diga, Señor, perdóname, te entrego mi vida. Satanás, quita tus manos de él y de ella en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Que no hay depresión, que no hay tristeza, que no hay rencor, resentimiento, chismes en tu reino. Gracias, Señor, cuando estamos caminando en amor, estamos caminando en tu Espíritu, tu Santo Espíritu. Y, Señor, te damos gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Nunca nos has fallado, nunca nos has dejado. Y te damos 1000 gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más, este es el Dr. Timothy Emmerich. La enseñanza que hemos dado es el mismo viejo de pensar, son los mismos viejos resultados. Tienes que cambiar tu mente. Esta enseñanza está en el sitio de web harvestevangelisticassociation.com. Si quieres comunicar con nosotros, ahí está el correo. Usa el correo, porque muchas veces en consejería, lo que sea, estoy muy ocupado y no puedo contestar el teléfono. Hay gente quizás que llaman, pero no dejan mensajes. Si no dejas mensaje, no voy a regresar la llamada, porque obviamente no era suficiente importante. Pero Dios te ama, yo te amo, ¿verdad? No vives en el pasado, vives en el presente del Señor para que tengas éxito. Es lo que Dios quiere. Y que Dios te bendice grandemente en el amor de Cristo Jesús. Amén.